un hermano ofende a otro y está medio rencoroso con el hermano cuando le perdona. Cuando se libera de ese yugo de esclavitud, que es el rencor, la ira, el enojo, la contienda. ¿Sí o no? Lógico. Pero recuerde, perdonar no es concesionar, ¿no? Perdonar no es, aceptar que lo que está haciendo el otro de mal es bueno. Como dicen las doñitas, marido pega. Es marido pega. No es eso. No es eso. Para nada. Entonces, sí. A ver, estamos en el 18. Más adelante dice versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? ¿Qué dice? Ahí está, más claro todavía. Entonces, ¿acerca de qué está hablando Jesús? ¿Acerca de qué? Del perdón. Pedro y los discípulos entendieron que era acerca del perdón. Por eso Pedro dice, entonces, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pues está diciendo. 3, Señor. 7. ¿Se acuerdan? Yo les dije el domingo por qué era? Por una mala enseñanza del Talmud. ¿Qué decían? Ellos habían puesto que el máximo debemos perdonar 3 veces. Eso no está en la Biblia. Usted en la Biblia no tiene ninguna parte en contra de esa falacia. Ninguna parte. Entonces, ¿por qué el sacrificio cada año por los pecados del pueblo? Cada año. Yo estuvieron 40 años. Hubiera hecho solamente 3 años. Nada más. Porque Dios está dispuesto a perdonar a su hijo siempre. La muerte de Cristo en la cruz para toda la vida y la eternidad. Entonces dice, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano? 7, porque el Talmud decía 3. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice 3. Entonces eso es en la cátedra de los escribas y los fariseos se sientan y ¡bum! Jesús habla de enseñanzas mal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces Jesús nunca, cuando hablaba de los fariseos, de los escribas de ellos, nunca decía lo que la Biblia decía y ellos enseñaban mal. Decía lo que ellos sacaban de la Biblia enseñaban mal. Y entre esas falsas enseñanzas, entre esas cargas pesadas al pueblo, estaba eso. Que solo toca perdonar 3 veces. Pedro se sentía mejor que ellos, dijo 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, siempre. ¿Se acabó? En el contexto, hemos visto en ese contexto 2 versículos que se enseñan horriblemente mal. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Tristemente, un alto porcentaje de pastores no estudian. Se lo digo con tristeza. Y un alto porcentaje de cristianos tampoco lo hacen. Entonces, si ven, analizamos el texto, a veces no da tanta claridad. Con el contexto, versos anteriores, a veces no da tanta claridad. Versos posteriores nos van a aclarar. Y a veces no queda tan claro, tenemos que utilizar del mismo libro, porque especialmente en las cartas apostólicas, del apóstol Pablo, de Pedro, son cartas. Usted una carta no empieza a leerlo por el final. O alguien cuando le manda una carta, un email, ¿lee el final primero? Sí, lógico, pues la firma. ¿Cómo se lo mandan? ¿De dónde comienza ahí? El encabezado, ¿cierto? Señorita XX, presente de mis consideraciones, por medio del presente, el saludo. Entonces va entendiendo. El texto le va dando el contexto y va entendiendo. Lo mismo. La carta, todas las cartas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera, segunda de Pedro, primera, segunda de... son cartas. Son cartas apostólicas. Las cartas son cartas. Se comienza a entender. Si usted se pone en 1 de Juan 4,
Sí, los capítulos anteriores no van a entender. Y por eso dice, a ver, pastor, si un cristiano peca, se va al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado y a veces le fallo todavía a Dios, entonces me voy al infierno, soy hijo de Dios. Hermano, practicar tiene que entender desde el capítulo 1 de Juan qué significa. Si entendemos practicar como es, entonces Lot debería estar en el infierno, porque la vida de Lot no fue tan bonita. Lot va a perder un montón de recompensa en el cielo, pero lo del justo, dice la Biblia. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Justo, o sea, se portaba bien, hacía las cosas bien. No, la palabra justo habla de justicia imputada de Cristo en él. Y él como Abraham se salvaron por la misma causa, Cristo Jesús en la cruz. El uno se ocupó de su salvación con temor y temor. El otro se relajó. Se relajó. Dijo yo, decía. Pero ustedes ven el final de Lot, no es nada bonito. ¿Se han leído? No es nada bonito. Se emborrachó, tuvo relaciones sexuales con sus hijas, tuvieron 2 hijos, Moab y el otro, le echan los moabitas y amonitas y moabitas, y ellos, hermano, le dieron a Israel por mucho tiempo dolor de cabeza. ¿Sí? Eso quería avanzar un poco acerca de la soberanía de Dios y mi desobediencia, o sea, la desobediencia de la iglesia. ¿Por qué si Dios es soberano? Entonces, la frase, es que Dios lo quiso, ¿es verídica en todo? Es que el estado que estoy pasando es porque Dios quiso. ¿Es verídica? No es verídica. Es verídica, es como decir, es que Dios quiso que peque. Hermano, Él es santo. ¿Cómo creen que peque un creyente, hermano? Nunca. Es que, verá, es que Dios quiso que me case con tal persona. ¿Dios quiso? ¿Será? Porque la Biblia dice que Él quiere siempre nuestra bendición, pues, como buen padre. Es que Él quiso. Una cosa es que Dios permita. Libertad, más que libertad, cuando peco, esclavo soy del pecado, ¿cierto? Pero decisión que puedo tomar o puedo dejar de tomar y todo eso. Entonces, ¿qué tanto verídico es decir? Es que Dios quiere que esté en esta situación. Dios, sabes que soy pobrecito, Dios nos quiere a otros más. Es que, a ver, veamos lo que la Biblia dice al respecto. Porque en cambio en Deuteronomio dice, delante de ti pongo 2 caminos, de la obediencia y desobediencia. Escoge. Si obedecieres son mi voz, todas estas cosas te seguirán. Pero si tú desobedecieres mi voz, o sea, bueno, no digo todo, porque Dios en su plan soberano también Él da pruebas a los creyentes, Él da. Pero créeme, la mayoría de cosas negativas que nos han pasado en la vida, la mayoría, son consecuencia de malas decisiones. La mayoría. La gran mayoría. Una cosa es cuando por ejemplo, ¿qué quiere? Que yo me santifique más. Filipenses. Quiere que crezca en santidad. Pedro, mismo Santiago. Quiere. Es la voluntad de una regla. Pero pregunta, si fuera la voluntad soberana de Dios, yo debería ser ya como Cristo. ¿Y por qué no soy como Cristo? Porque todavía cogeo. ¿No es cierto? Entonces, ¿es la voluntad soberana de Dios que yo sea como Cristo en este momento? ¿O es una voluntad que sabe el resultado de la obra de Cristo para la eternidad de mi santificación? Y dentro de esa voluntad Él sigue trabajando, pero me da la libertad de obedecerle o la tristeza de desobedecerle. Entonces yo debo escoger, yo debo esforzarme.
Él pone el querer, pone el pero yo debo esforzarme. ¿Sí? La vaca da leche, ¿qué dicen ustedes? Hacen la mano los que piensan que la vaca da leche. Hacen la mano. Hacen la mano con confianza. Hacen la mano, los que piensan que la vaca da leche. La vaca, entonces vamos a hacer esta encuesta. Una encuesta, es que todo tiene que ser democrático. Ya nos estén comentando todavía. A ver, la vaca da leche, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos piensan que la vaca da leche? Levanten la mano con confianza, los que piensen la mano. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 7, 8, 9, 10. Dicen 10 que la vaca da leche. ¿Quiénes dicen que la vaca no da leche? 1 o 2, hermano Luis. ¿Y el resto? Ni fu ni fa. Tibios. 2 decimos que la vaca no da leche. Yo voy a preguntar a la vaca, vaca, dame leche, ¿me da? ¿Qué tengo que hacer? No da leche. La vaca no. Otra cosa, la vaca produce leche. Es diferente. Dar es diferente. Una cosa es, miren la palabra. Miren la palabra. ¿Es lo mismo producir que dar? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. El significado de la palabra es importante. Dar. ¿Dios da vida? Sí. Lógico. ¿Sí? La vaca produce leche, pero para que esa leche llegue a mí, alguien tiene que coger, levantarse temprano, tiene que lavar las teticas, tiene que amarrar bien las patas para que no le patee y ordeñar. ¿Sí? Es diferente. Es diferente. Correcto. Vamos, eso mismo aplicando a la Biblia. Yo les quiero enseñar cómo entender la Biblia. Entonces, ¿es importante la gramática? Sí o no. La gramática, hermano, la gramática es la primera línea de entendimiento bíblico. ¿Sí? Sin gramática no hay entendimiento. Por eso en la gramática es necesario que la sintaxis. ¿Sí o no? ¿O no? Los signos de puntuación. Las comas. Es importante, pues, los signos de interrogación, de admiración. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en la gramática bíblica, es lo mismo. No tiene sentido. Una oración puede perder el sentido por un mal puesto en un mal punto un mal signo de puntuación. Entonces la gramática es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Ya, en 2 palabras. Yo ese ejercicio lo hice para poquito hacerles reflexivos, no hacerles tan autómatas. O sea, todo lo que diga el pastor tienen que aceptar. Amén, amén. No, hermano. Yo lo que quiero, con la gracia de Dios, es que usted desarrolle pensamiento crítico. Eso no es malo. No criticar por criticar. Es que hizo carreteras. Es que hizo hospital. Eso, hermano. No importa que robó, pero hizo. No, como decir, no importa que lleve la comida a la casa, así me cachoné. Así más o menos, hermano. Es que así más o menos resulta, ¿sí o no? Como que el hombre le encuentra a la mujer en pie y le dice, ¿quién es ese? Y es el que paga la luz, el arriendo, el agua. Entonces le dice, mija, entonces cobíjelo porque se nos va a resfriar. Más o menos así, Entonces, hermano, por eso, mire, yo quiero enseñarle esto. Ya, usted aprende eso. Usted aprende eso, hermano. Ya, un poquito para quitar la atención. Usted aprende esto y es claro. Gramática. Sin gramática, el texto no tiene sentido.
Sin gramática el contexto no aclara el texto. Sin gramática el paralelismo bíblico pierde sentido, pierde importancia. La gramática es fundamental. Mucho antes que la exégesis es la gramática. La exégesis sin buena gramática es un horror. Es un horror. Parafrasear sin gramática, ya le comprobé. Pastor, existe un pasaje en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que dice: no le quitarás a mi palabra ni una coma ni una jota. Apocalipsis, capítulos. Entonces eso es también. Claro, por supuesto, ese versículo es clave. Es clave. Pero ese versículo es clave cuando en una predicación, una enseñanza, se mantiene la gramática, el texto, el contexto. También alguien dice una pequeña desobediencia en la palabra de Dios, una pequeña desobediencia es una total desobediencia. Bueno, eso es la palabra nuestra. No he leído de Pero eso. es evidente. No, pero eso no he leído en la Biblia. Pero más o menos sentido es así. Entonces, ¿sí ven? La vaca no da leche. Porque el verbo dar toca entenderlo. Esto es dar, yo te doy esto. ¿Sí? Eso es dar. Entonces la vaca en un momento dice: yo te doy leche, toma. No, ¿se da cuenta? Yo por eso hice ese ejercicio. Ese ejercicio, porque hay que entender la palabra, hay que entender el verbo, hay que entender el contexto. ¿Sí? Diferente. La vaca produce, fabrica leche. Claro, por supuesto. Viene en mente lo que pasa en el Testamento. La puntuación le daba a uno todo y la puntuación le daba todo. Solo la puntuación. Solo la puntuación. Pero todo y el otro le daba todo. Imagínense, un signo mal puesto. Por eso cuando va a hacer un contrato, ¿qué dice el notario? Lea bien. No sea apurado, lea. Porque hermano, en un contrato donde hay un signo mal puesto, le puede costar hasta la propiedad. ¿Sí? Entonces la gramática es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Hermanos, no podemos estudiar la Biblia si primero no entendemos la Biblia. No podemos guardar la palabra de Dios en mi corazón si primero no entiendo lo que Dios quiere decirme. No, es imposible. Segundo de la gramática, expresión. ¿Es lo mismo expresar que tener contextualizar las cosas? Expresar es hablar lo que ya entiendo. Yo me acuerdo de un profesor en el colegio que unos amigos le decían: él ni para él, peor para el resto. Sí. ¿También dicen esa frase? Va a decir: ni para él, peor para el resto. O sea, lo que querían decir, que ni él parecía que entendí. Ni el mismo, y que enseña cosas, todo el mundo decíamos: este man tiene un don. Entramos a clase, salimos cada vez más burros. ¿Por qué? Con una buena gramática puedo expresar mejor. Si no tengo una buena gramática, ¿cómo me expreso? Aquí hay maestras, saben de eso. Saben de eso. El chiste no es solo saber, sino es saber enseñar. Claro. Por eso es importante para estudio bíblico, gramática, no es solución. Y la gramática me dice lo que yo quiero. Por eso, gente, las parafraseadas no me gustan mucho. Es el problema. Es el problema de las paráfrasis. Que el man se emocionó, entiendo así, y ¡bum! Pone lo que él entiende. Y antes de poner lo que entiende, debería ir a la gramática. Porque se da cuenta, en el griego, yo voy a decir una cosa, en el griego no se entiende por palabra. ¿Sí? El griego es un idioma muy rico, más rico que el español. Entonces no se puede coger la palabra y anotarla así, para traducir. No puede. Son oraciones. Si no, alguien revisa el interlineal griego-español y va a darse cuenta de esa verdad.
Entonces, muy importante eso. Eso, mis hermanos, estamos en el tiempo, quería hablar un poquito más. Espero que le haya servido esta enseñanza, lo que le puse del ejemplo, ¿no? Y para terminar solamente, Dios prometió a las aves del cielo alimentarlas, ¿sí o no? ¿O no? ¿Pero han visto alguna ave del cielo que espere que le vayan a dejar la semillita en la boca? Bueno, pues, es lo mismo a nivel. Dios nos ha dado el mejor alimento, que es el maná del cielo, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús. Pero Dios va a coger y meterle a la fuerza la palabra en su boca. Sí, sería el segundo Jeremías, ¿no? Segundo Jeremías, ¿no? Coge el rollo y come. No lo va a hacer. O sea, Él no lo va a hacer. No lo va a hacer, el Señor no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser diligentes. Por eso Jesús puso el ejemplo de las aves del cielo. ¿Ves las aves del cielo? Que ni trabajan ni nada, y yo les doy de comer, diciendo nada. Vosotros no sois más que ellos, hombres de poca fe. Ellos entendieron que tenían que esforzarse, que tenían que trabajar, que no iba a llegar las cosas fácilmente. Ahí le compruebo que Jesús nunca fue socialista. Dicen Jesús fue el primer comunista, pero es una ofensa a Dios. Hermano, Jesús de socialista no tiene nada, hermano. Nada. A él le gusta que la gente se esfuerce, trabaje. Por eso de la justicia social, de la... ¿Cómo se llama esa palabra que tienen en la punta de la lengua la gente como Evo Morales? Eso, la repartición de riquezas, o sea, como... O sea, eso ofende un mandamiento de Dios. ¿Le digo cuál? No robarás. Quitarle al rico para darle al pobre, eso es robo. Punto. Y en el mandamiento dice no robarás. Cada quien tiene que ver con lo que es suyo. ¿No es cierto? Si yo cojo, me hago el generoso con la plata del pobre, es ser ladrón. ¿O no? Si yo soy generoso, debe ser con mi plata. El Estado, si quiere ser generoso, que sea con la plata del Estado. Pasa que eso en Cuba, los mantiene el Estado, los hacen vagos, de Vagos. trabajar. Vagos, sinvergüenzas. El Señor dijo que trabaje la tierra. Correcto, ¿no? Y hay tierra que trabajar. Adán y Eva, que se trabajar la tierra. Entonces, hermano, ponemos de pie, vamos a dar por la ofrenda. Espero que haya sido la edificación de mi hermano de la colaboración. Gloria a Dios. Bendito Padre, amado, mi Señor, mi Señor, de la gloria. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, tu novia. Estamos honrándote, mi Señor, glorificándote, alabándote, exaltándote. Y dándote gracias, mi Señor, porque realmente tú has puesto en nuestros corazones, de todos y cada uno de nuestros corazones, Señor. Das a la doctrina de la verdad de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, mi Señor, que la utilices, mi Señor, al dirigente espiritual que nuestro pastor, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, por tu vida. Capítulo celestial y de hoy. Tú nos has dado, que ya bendecido, mi Señor, que damos en obediencia a ti, a tu palabra, mi Señor, por tres cosas fundamentales, mi Señor, porque reconocemos tu señorío, mi Señor, porque reconocemos que tú eres Dios, y por obediencia a ti, a tu palabra, te damos. Y cuando te damos, mi Señor, tú reprendes al devorador en nuestro nombre, gracias, mi Señor, y los bendices en todo, espiritualmente y materialmente. Te lo damos en el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.